Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días con todos. Hoy, sábado 29 de agosto, volvemos al aire, volvemos con un nuevo espacio de política suranalítica. Todo el equipo les desea unos buenos días y espero que cada uno de ustedes, quienes nos están transmitiendo, a todos los amigos de Política Suranalítica, se encuentren muy bien. Hoy, sin duda, tenemos un espacio único, un espacio verdaderamente especial. Hoy tenemos un segmento internacional, tenemos como invitados especiales a tres profesionales en en estrategias electorales y campañas políticas. Entonces, hoy abrimos este espacio internacional. Sin duda es importante tener en cuenta que en las Américas, en todo el continente americano, se van a celebrar elecciones. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Paraguay, tenemos a Chile, tenemos a Bolivia y próximamente tenemos a Ecuador. Como ustedes bien saben, Ecuador, próximo año, 2021, se va a llevar a cabo las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Entonces, es importante tener en cuenta qué hacer durante estas campañas. Ya sabemos que empezó el reloj electoral, los partidos se están inscribiendo, ya se dieron las primarias, próximo mes vienen ya las inscripciones oficiales de los candidatos y también ya se va a convocar a las elecciones, próximo mes de septiembre. Entonces, Política Suranalítica creyó conveniente abrir este espacio, invitar a profesionales en la materia. Tenemos tres invitados especiales. En primer lugar tenemos a María José Torres, o también conocida como Majo Torres. Majo Torres es una profesional quien se desempeña en el área de la consultoría de imagen pública en el Ecuador. Majo Torres ha trabajado con figuras públicas de alto nivel como candidatos políticos, autoridades de gobiernos locales y ejecutivos de empresas. Majo Torres, cabe resaltar que es aquí de la provincia del Oro, pero con una trayectoria tanto nacional como también internacional, ya que ha participado en conferencias como en las cumbres de comunicación política que se celebra a nivel tanto iberoamericano como a nivel internacional. Como segundo invitado también tenemos al especialista en marketing político desde Colombia. Tenemos a Roger Toro, quien también está especializado en campañas políticas, pero se desempeña en el país vecino, en el país de Colombia. Entonces tenemos el grato honor de presentarlo en nuestro espacio como un elemento internacional. A la vez también tenemos a Quique Mireles. También es especialista, también es profesional en el área de marketing político y comunicación política. Cabe recalcar que tiene una maestría en marketing político y también en comunicación. Y él se desempeña también como profesional en el país de México, en Norteamérica. Bueno, no Norteamérica, Estados Unidos, sino en América del Norte, en el país de los Estados Unidos mexicanos. Tenemos el grato gusto de tenerlos en este espacio porque es importante que todos los actores políticos, todos los ciudadanos, todos los jefes de campaña, todos los asesores y especialmente los candidatos tengan las herramientas necesarias, la información útil y obviamente la estrategia planteada para las próximas elecciones. Y aquí en este espacio vamos a conversar acerca de eso. Estrategias políticas y campañas digitales. Esta temática, como ya se mencionó al principio, parte de la coyuntura electoral y política que van a atravesar algunos países del continente americano. Ya les dije que Estados Unidos próximamente va a celebrar sus elecciones para elegir su nuevo presidente. Paraguay, que va a elegir también, se va a llevar a cabo elecciones municipales. Tenemos a Chile, quien va a llevar a cabo también su plebiscito. Recordemos que están ellos, van a pasar a través de van a atravesar un proceso constituyente para rechazar o aceptar un nuevo proceso de elaboración de una constitución. Y tenemos también a Bolivia, que si bien es cierto, también ellos van a elegir
sus nuevos mandatarios. Y Ecuador obviamente no se queda atrás. El 7 de febrero del 2021 se va a llevar a cabo las elecciones en nuestro país. Entonces, a raíz de esta presentación, vamos a dar paso también a nuestros invitados especiales. Con esta delantera internacional, sin duda vamos a llevar hoy día un buen y excelente espacio. Así que para quienes ya nos estén sintonizando, a todos los amigos de Política Sur Analítica, recuerden que siempre estamos dispuestos a contestar las preguntas, a resaltar cualquier comentario y obviamente a darles espacios de participación. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Hola, hola, muy buenos días, queridos invitados. Roger, muy buenos días. Majo, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos también. Quique, muy buenos días, desde El Oro, Ecuador. Qué gusto poder saludarlos de esta manera. Es la primera vez que tenemos en estos espacios una delantera como la que tenemos hoy, internacional. Nos acompañan desde Querétaro, México, Quique, desde el departamento de Risaralda, Colombia, y obviamente desde Ecuador, Majo Torres. Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Antes de comenzar esta temática que es muy interesante, antes de abordar las estrategias políticas y campañas digitales, la audiencia y todos los amigos de Política Sur Analítica les gustaría conocerlos, quiénes son, de dónde vienen, a qué se dedican, en qué están ahora. Sabemos muy bien que cada uno es especialista y profesional en su área, y sabemos muy bien que cada uno de ustedes tiene sus proyectos en cada lugar donde se desarrolla. Entonces, nos gustaría, la audiencia y los amigos de Política Sur Analítica, les gustaría saber un poco de ustedes antes de iniciar con las temáticas. Majo, por favor, denos tú primero. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un placer poder compartir este escenario virtual con ustedes y bueno, con la audiencia también. Bueno, yo soy Majo Torres, soy ecuatoriana, me dedico a la imagen pública, en su mayoría las campañas electorales, yo creo que es lo que más me apasiona más allá de la imagen gubernamental. Y yo creo que esto es un reto tanto de los candidatos como de los gobernantes y como de los consultores que tenemos ahora en enfrentar una nueva realidad, ¿no? Una realidad bastante compleja para los ciudadanos y dentro de una percepción de un escenario bastante conflictivo, bastante controversial, en donde se priorizan las necesidades y la sensibilidad de los ciudadanos. Entonces yo creo que estos espacios son muy importantes. Yo te felicito, Felipe, por haber organizado esta plataforma, que yo creo que va a ser sin duda alguna muy útil para todas las personas que nos están escuchando. Gracias Majo. Vamos ahora con Roger. Roger, por favor, cuéntanos un poco de ti. Eres de Colombia, cuéntanos cómo está la situación en Colombia desde tu parte y obviamente una breve presentación de parte tuya. Bueno, muy buenos días para todos, para todo el panel. Muy buenos días, un saludo muy especial, muy alegre de estar aquí, de ser parte de este selecto grupo. Felipe, felicitaciones por estos espacios que estás emprendiendo, mi hermano, que son pocos los espacios donde se generan estos contenidos digitales, donde les enseñemos a los jóvenes y a todos los futuros gobernantes cómo manejar sus campañas. Entonces, mi hermano, felicitaciones. Pues como lo decías vos, mi nombre es Roger Toro, soy consultor, asesor en comunicación política, marketing y estrategia electoral. Resido en una zona muy especial, muy bonita de Colombia, que es el Eje Cafetero. Todos muy invitados a conocer y a disfrutar del Eje Cafetero, y me dedico a generar contenidos de valor por medio de los medios digitales y de las redes sociales en todo lo relacionado con temas de comunicación política, marketing, estrategia electoral. Hemos podido asesorar por todos estos medios digitales a miles de candidatos, a miles de jóvenes que quieren emprender este proceso electoral en sus vidas, y aquí estamos para todo lo que puedan necesitar, todas las dudas e inquietudes en temas de comunicación política, sobre todo en temas digitales.
Con el mayor de los gustos. Muchas gracias, Roger, por tus palabras y por estar con nosotros. Y vamos con Quique Mireles. A Quique lo conozco también recién desde el 2020, por cosas en la vida, lo conozco por cursos también de campañas digitales y estrategia política. Y de ahí viene también la amistad con Quique, y es un gusto tenerlo por primera vez también en Política Suranalítica. Quique, por favor. ¿Cómo estás, Felipe? Pues muchas gracias. La verdad, un honor compartir este conversatorio sabatino con Majo, con Roger, que yo ya tenía también el gusto de saber de su trabajo, pero qué bueno que hoy nos podemos encontrar por aquí. La verdad es que este esfuerzo que hace Sur Analítica está padrísimo y sobre todo, como bien lo comentaban tanto Roger y Majo, el rumbo que van a tomar las campañas políticas con esta situación que vivimos, esta situación. No podemos hablar de una situación post-COVID, porque el COVID no ha quedado atrás, la pandemia sigue, entonces tendremos que generar unas nuevas estrategias, tanto digitales, y los políticos tendrán que adaptarse a hacer política en medio de una pandemia, en los procesos electorales que, como bien se comentó, los procesos electorales de este año, que son los de Estados Unidos, Paraguay, Chile, Bolivia, el próximo año en México, en Ecuador. La verdad, es algo nuevo para todos y tanto el consultor, el asesor o el político que diga que esto ya sabe qué hacer, pues está mintiendo porque esto es nuevo. Entonces no hay nadie que tenga una experiencia en algo similar. Esto es nuevo también para el marketing político y estamos en podemos decir que estamos en un momento muy padre que nos está tocando vivir, porque es la primera vez que se ve algo así desde que las bases del marketing político, de la comunicación política, han estado incluso dentro de la academia. Seguramente después de esto estaremos viendo ya certificaciones, inclusive de cómo comunicar en temas de pandémicos, en temas de cuestiones sanitarias, crisis ya enfocadas muy al tema que estamos viviendo, y el pasar más bien no pasar, sino acelerar el proceso de pasar de la política tradicional a la política digital. Porque lo que hemos vivido con la pandemia es una aceleración. Ya venía este proceso cambiando, ya estábamos en la cancha digital, estábamos iniciando, pero lo que hizo la pandemia fue decir, pues, listos o no, allá vamos y al ruedo todos. Y aquí es donde se va a ver quién venía ya transitando y quién va a tener que transitar de golpe, y desgraciadamente quien ya tenía ventaja, quien ya se estaba preparando, quien ya tenía un camino andado tanto en la asesoría, la consultoría, como en su misma política, pues ya tiene las de ganar. Tiene un hándicap en estos procesos electorales, Felipe. Es cierto, Quique, lo que hablas. La pandemia ha cambiado o está cambiando los paradigmas y la forma de comunicar, y obviamente la forma de que uno se desarrolle y se desenvuelve en el ámbito estratégico y puntualmente en la estrategia política y en campañas electorales, que va de la mano con los procesos políticos en países democráticos. Bien, es cierto, la pandemia cambió todo, estamos acelerando los procesos, adaptándonos. Entonces, a lo mejor los mejores o los más aptos se podrán, digámoslo entre comillas, sobrevivir o adaptarse al medio. Y es por esto que hemos planteado estos temas, ¿no? Porque puede que exista una especie de división entre la profesionalización del trabajo de las campañas políticas enfocadas a temas electorales y políticos con la improvisación. A lo mejor sería bueno empezar con lo que sería la estrategia política. ¿Qué es una estrategia política? ¿Qué es ser estrategas? ¿Qué tan importante es la estrategia en toda campaña? Ahora, yo preparándome para este panel internacional, escogí dos enfoques. La estrategia vista desde un punto de vista militar y la estrategia vista desde el punto de vista de la inteligencia y la investigación. Entonces, quería plantear el término de la estrategia como un término militar que se puede entender como el arte de proyectar y conquistar los objetivos a largo plazo en una campaña militar o política. Mientras que la otra perspectiva, que a lo mejor Sun Tzu lo dice, que la victoria se la hace con inteligencia, la victoria se la consigue antes de luchar.
mientras que otros académicos o otros especialistas hablan todo lo contrario, que es tema de fuerza la estrategia. Entonces, empezando de este punto, quisiéramos conocer cuál es su perspectiva de su profesión, de su experiencia, cómo se lo puede entender a la estrategia política dentro de campañas electorales. Majo, por favor. Bueno, yo creo que la estrategia es el cuerpo de toda campaña, es la estructura, es el plan que se sigue para poder conquistar objetivos, no solamente a largo plazo, sino también a corto plazo, porque hay una serie de pasos, hay una serie de eslabones que uno tiene que enfrentar y una serie de escenarios que se tiene que plantear para poder enfrentar una campaña electoral, porque si bien es cierto, si todos supiéramos lo que pasaría en el futuro, pues entonces yo creo que sería una batalla campal, ¿no? Pero hay muchas cosas que suceden dentro de una campaña que no están previstas y para eso no se necesita la improvisación, se necesita el planteamiento de escenarios. Entonces, todo eso conlleva una estrategia electoral o una estrategia gubernamental en la cual los objetivos estén bien planteados para que cualquier cosa, cualquier escenario que se pueda introducir en la duración de esta campaña pueda ser alineado a nuestra planificación. Gracias, Majo. Roger, desde tu profesión, desde tu experiencia, la estrategia, ¿cómo se la puede entender? Roger, el micrófono, por favor. Te decía que coincidía con Majo en cuanto al tema de la importancia que tiene la estrategia, porque las campañas electorales tienen una fecha límite, o sea, no es más allá, no es después de la elección, es el día de las elecciones. Y de ahí hacia atrás hay una serie de acontecimientos que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta. Donde se empiezan a ver las precandidaturas, las alianzas, donde se empiezan a reflejar impactos mediáticos, o cuando hay funcionarios públicos que empiezan a renunciar en ciertas etapas para cumplir, digamos, el reglamento legal para sus aspiraciones. Entonces, a raíz de que hay fechas límites, pues entonces tenemos que planificar cada uno de esos momentos dentro de una campaña electoral hasta llegar a ese día tan especial que es el día de elecciones. Entonces, partimos de ahí para poder decir si es necesaria la estrategia. Y cuando hablamos que hay campañas que improvisan, precisamente la improvisación hace que perdamos muchísimo tiempo, porque empezamos a aprender sobre la marcha. Entonces, perdemos muchísimo tiempo ejecutando una labor, cometiendo el error, aprendiendo de eso y volver a realizar el tema. Entonces, la planificación lo que nos permite es primero tener una agilidad en cuanto a la optimización de los procesos para que cada uno pues sepa qué hacer y se enfoque. Aquí en Colombia decimos que cada loro en su estaca y cada estaca para su loro. Creo que es así. Entonces, de eso se trata de que podamos planificar, se trata de que podamos tener un norte. Las campañas están divididas por grupos estratégicos y cada uno de ellos tiene que mostrar unos objetivos y unos resultados. ¿Y cómo los podemos medir si no tenemos una estrategia previa? Entonces, es fundamental. Y en el tema que vos hablabas, del tema de la guerra o la inteligencia, pienso yo que es un tema que va combinado. No tanto como impartir una cultura de guerra, una cultura militar dentro de una organización política, porque puede ser un arma de doble filo en cuanto a la comunicación que podemos brindarle, porque la comunicación parte del equipo de trabajo, parte de ese corazón del equipo que es el que empieza a regar el mensaje. Entonces, si generamos de pronto esa cultura militar dentro del equipo, podemos empezar a enviar unos mensajes de una manera inconsciente hacia el resto del común denominador, por así decirlo, pues podemos tener problemas más adelante. Entonces yo pienso que es una sinergia entre ambas, entre la inteligencia y la estrategia, digamos, la planificación, que es, digamos, lo que caracteriza una estructura militar. Pero como que empezar a mandar ese mensaje militar de pronto puede tener ciertos inconvenientes en la cultura de los que hacen parte de la organización, y eso se despliega de ahí para abajo. Normalmente la estrategia que se implementa o que yo implemento es los esquemas piramidales con tramos cortos de control. Y si empezamos desde la punta del iceberg a mandar ese mensaje que posiblemente puede ser un tema militar y tema de guerra, pues de ahí para abajo se despliega una comunicación
que faltando 2 meses o un mes para la elección se convierte en un tema incontrolable. Entonces, digamos que es un temita que se puede ir manejando. Gracias, Roger. Quique, Majo se refería al tema de los posibles escenarios. Roger habló del tiempo antes del día D o el día de las elecciones y habló de las mediciones. Tomando estos elementos, ¿cómo tú percibes la estrategia aplicada a las campañas en México? Bueno, en México vamos a tener un proceso electoral en donde pues se van a renovar gobernaturas, se van a renovar alcaldías, congresos locales y sobre todo, como yo le comento, la joya de la corona, que es el Congreso de la Cámara de Diputados y que es la verdad, es ahí donde todos están poniendo las fichas. Actualmente la tiene el control de la Cámara de Diputados, la tiene el mismo partido que tiene la presidencia. Entonces, pues es una forma, este va a ser como la evaluación, este proceso electoral será la evaluación de este gobierno de alguna manera, ¿no? Si vuelve a obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, podríamos estar hablando de que la gente está validando el trabajo que se está realizando desde el Ejecutivo y el perderlo también podría ser que la población está reprobando el trabajo del Ejecutivo. ¿A qué voy con esto? Voy a comentar que este proceso electoral en México y creo que en los otros países como Paraguay, Bolivia, Chile, el mismo Ecuador, estamos aún palpando los sentimientos que van a ser los que van a guiar las actuales campañas políticas. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros hacemos un poquito de historia en el anterior proceso electoral de estos países, podremos ver que se movieron ciertos sentimientos que llevaron a los resultados que tenemos actualmente en los países. Los sentimientos que predominaron en las pasadas elecciones, en los procesos electorales, sobre todo fue el de ira. Yo percibí que mucho de la población se movió con este tema de ira, de enojo, de molestia, un poco el hartazgo, y esto llevó a obtener ciertos resultados, incluso que pues en el mapa político latinoamericano se cambiara totalmente de a extremo en ideologías en muchos países. Y el otro sentimiento que movió los anteriores procesos electorales fue el de la esperanza. Entonces hubo una mezcla de estos dos sentimientos, de ira y esperanza, enojo con la situación que vivían estos países y la esperanza de que podía ser mejor. Y esto fue lo que nos provocó este mapa electoral latinoamericano. Viene el tema de la pandemia, viene el tema de que algunos gobiernos quizás no han tomado las decisiones correctas o no han tenido los resultados prometidos o que la población esperaba, porque lo peligroso de manejar sentimientos como la esperanza es que las expectativas crecen y suelen ser muy altas. Y al momento de llegar al poder, pues por más que se haga dentro del poder, tal vez el gobernante o los gobernantes no llegan a cumplirle las expectativas que se generaron por todo este sentimiento de enojo, de molestia y de esperanza conjugado. Los sentimientos que yo veo después del panorama actual, de lo que estamos viendo en el mundo, del tema del COVID-19, creo que la ira pasará a ser miedo y la esperanza evidentemente pasa a un grado de desesperanza. Entonces, las campañas políticas que vienen, los procesos electorales de estos países que te mencioné, se moverán desde mi punto de vista hacia estos sentimientos. El miedo de que después del enojo, el miedo de que esto se pueda salir de control. No olvidemos que vivimos una situación sanitaria, entonces a veces el miedo a decir ir por algo nuevo, ir por algo diferente, existe la posibilidad de estar peor de cómo estamos y ahora entra el tema no solamente cuestiones económicas, laborales, sino también está en juego el tema de vida, el vida de los suyos, de sus seres queridos, su propia vida. Entonces este sentimiento de miedo va a tener un factor impresionante en las próximas elecciones y el de desesperanza, precisamente motivado de lo que te comento, a tener unas expectativas muy altas, la esperanza de que todo podía estar bien y si esto no se consiguió o si las expectativas no fueron cumplidas, evidentemente la persona que votó en la mano con la esperanza cambia automáticamente a la desesperanza y se corre el riesgo de decir, no hay manera de que esto mejore, no hay manera de que esto cambie y esto podría llevarnos a unos niveles muy altos de abstencionismo.
en Latinoamérica. Y, por ejemplo, vamos a ver los procesos en Estados Unidos, en el mismo Bolivia, que el nivel de desesperanza debe de estar muy alto después de esta situación que acaba de vivir el país, una situación muy complicada con la salida de Evo Morales, y quizás sean los sentimientos que van a prevalecer en estos procesos, Felipe. Gracias, Quique. Siguiente connotación para Majo. Majo, Quique empezó a hablar de emociones, ira, esperanza, desesperanza, también miedo. ¿Cómo se puede enfocar el tema emocional en las estrategias o campañas políticas? Porque hay varios estudiosos o varios profesionales que dicen que las campañas dejaron de ser racionales para pasar a ser más emocionales. En este sentido, ¿cómo se puede direccionar estas emociones para hacer una estrategia exitosa? Bueno, yo la verdad dudo que en algún momento hayan sido racionales. Yo creo que siempre ha prevalecido la emoción, pero con la era tecnológica y con las redes sociales, yo creo que esto se ha expandido mucho más y es mucho más sencillo llegar hasta el último rincón de una región cuando se trata de esta clase de noticias. Entonces, yo creo que en este momento se necesita apelar más bien a una clase de emociones, ¿no? Como bien decía aquí, que el tema de la esperanza, el tema del miedo, el tema de la ira, son sentimientos que en este momento están a flor de piel en las personas, en los ciudadanos, y por otra parte, yo creo que también por el lado de los políticos está también el hecho de fomentar empatía siendo coherentes con la realidad de la gente, con muchas realidades, porque esta pandemia destapó muchísimas realidades con las que los ciudadanos deben conectar con las propuestas o con lo que dicen o con lo que muestran los candidatos. Y en este momento, bueno, ya viene mi área, ¿no? Que es el tema de la imagen, y es cómo proyectan esta empatía, cómo proyectan esta sensibilidad hacia estas realidades ciudadanas, ante una desesperanza, ante un desconcierto, ante una incertidumbre terrible y ante un descontento total con las decisiones gubernamentales, que si bien es cierto, estamos en medio de una pandemia que es nueva, una crisis nueva, que nadie la ha sabido realmente superar aún, esto no forma parte del entendimiento ciudadano. Entonces hay que ver qué piensa la gente, hay que escuchar a la gente para saber qué es lo que siente en estos momentos. No es suficiente decir todos los ciudadanos están descontentos con la realidad política. No es suficiente decir todos tienen incertidumbre. Hay que saber cuáles son las causas de esta incertidumbre, cuáles son las causas de esta desesperanza, para saber cómo podemos llevar nuestro mensaje a la mente de esas personas. Cómo podemos llevar nuestra propuesta, cómo podemos llevar las intenciones que nosotros tenemos de un gobierno nuevo, de un gobierno diferente hacia los corazones de la gente. Que ellos no lo escuchen, que ellos lo sientan. Si logramos hacer esto, vamos a poder generar un verdadero cambio en la percepción ciudadana. Pero claro está que el territorio, siendo el arma más importante, está un poco complicada de poder hacerla con normalidad, ¿no? Pero sin embargo las redes son un factor, una clave bastante importante para poder llevar este mensaje. No podemos sobrevalorar, yo creo que el territorio es irreemplazable, se lo va a hacer, se lo tiene que hacer. Sin embargo, yo creo que tenemos que apelar también a las herramientas tecnológicas para poder complementar este mensaje, darle fuerza y llegar a los corazones, llegar a la mente de la gente. Muchas gracias, Majo, muchas gracias. Vamos con Roger. Roger, Majo hablaba acerca del entendimiento ciudadano, que se puede entender como la opinión o percepción de los ciudadanos o de los electores. Entonces, y acopla su comentario con el tema de las herramientas digitales, que puede ser el mecanismo más eficiente para llegar al ciudadano o llegar al elector. En este sentido, ¿hasta qué punto es importante basarse o confiarse en los sondeos de opinión pública? ¿Hasta qué punto uno puede transmitir esas opiniones con herramientas digitales? Ok, pues primero, digamos, en la primera pregunta que vos hacías, para mí es fundamental la investigación y la microsegmentación. Si bien es cierto, hay inconscientes colectivos que mueven muchas masas,
como son el tema de la ira, el miedo, de la tristeza, también es cierto que hay otro tipo de sentimientos o otro tipo de temas que la gente siente en sus regiones. Entonces, el tema de las redes sociales, el tema de los contenidos digitales, que si bien es cierto también, aún no podemos sacar un juicio porque el tema de la pandemia da un giro a la forma de hacer política y apenas vamos a empezar a presenciar las primeras elecciones a causa del tema. Entonces, no conocemos de primera mano cuál va a ser la verdadera importancia del mundo digital frente a lo que pasó en esos momentos con la pandemia. Entonces, no sabemos cómo va a reaccionar la población cuando los candidatos empiecen a salir a la calle, empiecen, digamos, a tener aglomeraciones. No sabemos las campañas que son más digitales, cómo van a reaccionar frente a las campañas que son muchísimo más territoriales, cómo van a generar una comunicación y cómo pueden empezar a jugar en contra de las personas que manejan el tema territorial frente a los contenidos que puede sacar las personas que son las campañas, que son muchísimo más fuertes en temas digitales, empezando a decir, digamos, que son un poco irresponsables, que no pueden salir tanto a la calle, que se deben cuidar, que el tema de las aglomeraciones, y las personas en América Latina tienden a ser un poco irresponsables frente al cuidado que puede tener cada persona consigo mismos y con sus familias, y eso lo podemos ver reflejado en los datos estadísticos de contagios que se presencian en América Latina. Entonces, digamos que aún no podemos sacar un juicio frente a la importancia que van a tener los medios digitales porque aún no lo podemos medir. Y digamos, se pueden sacar conclusiones en el momento que empecemos a ver resultados. Hay campañas que ya se han presenciado, que han sido muy digitales y han sido exitosas, y a causa, digamos, de esa comunicación digital también pueden empezar a generar inconscientes colectivos dentro de la comunidad que empiezan a tomar esas decisiones y empiezan a generar ese tipo de polarización por los medios digitales. Entonces podemos ver que hay diferentes tendencias en las redes sociales o en los medios digitales, que de ahí despliega, digamos, la comunicación que va para radio, que va para televisión, que va para la prensa escrita. Entonces, no descartemos la importancia que tiene y pongamos mucho el ojo en lo que se viene en las próximas elecciones para empezar a tener un panorama muchísimo más claro de cómo se va a empezar a manejar la política a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Muchas gracias, Roger. Quique, teniendo en cuenta lo que dice Roger, que todavía es una incertidumbre conocer los resultados que puede generar campañas digitales en contexto de COVID-19, pero, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que ya se están pronunciando las precandidaturas, las primarias ya iniciaron, próximo mes se inscriben los candidatos oficiales, desde finales de diciembre empiezan ya empieza como tal la campaña electoral hasta febrero, vienen las elecciones. Entonces, aquí en Ecuador ya se están manejando de una manera tanto digital, pero también de una manera presencial cuando se tiene que hacer algún formalismo dentro del proceso. Pero en tu caso, aquí te voy a hacer la pregunta, yo diría un poco difícil, ¿no? ¿Cómo se puede ganar o qué elementos se consideran para tener una campaña exitosa en tiempos de COVID-19? Teniendo en cuenta que los elementos de una campaña electoral está el candidato, están los estrategas de campaña, están los gerentes o los jefes de campaña, están los activistas, están los simpatizantes y están los militantes. ¿Cómo se puede tener una campaña exitosa o ganadora para este contexto de COVID-19? Bueno, muchas gracias, Felipe. Mira, quisiera ahorita, antes de pasar a la pregunta que me haces, comentarte que uno de los ejemplos que ahorita comentaba Roger, todo lo de este tema que va a jugar también un papel importante de hasta qué grado es una persona responsable o no, pues lo estamos viendo en Estados Unidos. Y yo creo que un termómetro que podemos saber qué va a funcionar y qué no va a funcionar dentro de los otros procesos electorales es Estados Unidos. Estados Unidos, la pandemia llegó a medio proceso electoral y son los que ahorita lo estamos viendo. Acabamos de ver una convención republicana llena de gente en medio de una pandemia en el país, en uno de los países con el mayor grado de muertes por COVID. Entonces, esto es yo creo que a lo que se refería Roger, de que va a haber una mezcolanza impresionante de hasta qué grado va este tema a pesar. Y podrá ser que en otros países este tipo de eventos no permeen. ¿Por qué? Por el tipo de cultura que tenga el país, que tal vez sí le tiene más respeto a este tema, ¿no? En Estados Unidos, bueno, tiene mucho que ver la personalidad del candidato, en este caso de Trump, que es una persona que, pues, lo hemos visto que ha tomado una postura referente a la pandemia y su campaña está siendo
hasta cierto punto coherente, ojo, coherente, más no prudente desde mi punto de vista, coherente con el mensaje que él ha llevado, ¿no? Sería incongruente para él este posicionamiento que ha estado haciendo referente a la pandemia y que ahora hiciera eventos, por ejemplo, de índole digital. Si ha traído una narrativa en contra de la pandemia y de las cuestiones de, previsión sanitaria. Entonces, con esto retomo la pregunta y te digo, ¿cuál va a ser el éxito qué nos garantizaría el éxito dentro de las campañas durante el COVID? Siento que va a ser mucho el tema de la congruencia, del mensaje que se logre llevar dentro de la arena digital al mensaje que se lleve en tierra, con el mismo candidato y la persona del candidato. Hay un riesgo impresionante de las campañas digitales, Felipe. No es un riesgo, sino que hay una situación. En la arena digital, el candidato se puede presentar prácticamente como quiera. Y aquí hay un riesgo. El presentarte como tú quieras o presentar como te gustaría ser o lo que tú quisieras ser, no es precisamente lo que eres, lo que puedes o lo que le puedes ofrecer al electorado. Entonces, este riesgo de que en la arena digital pueda ser alguien más de lo que realmente puede ser, evidentemente va a llevar a un fracaso posterior cuando el candidato baje de la arena digital a tierra, si es que lo permite la pandemia. El riesgo para la población es que en la arena digital pues podría estar viendo una faceta de los candidatos que no son las reales y que pues pueden prometerle, las expectativas pueden ser muy, muy altas y que no estemos viendo la realidad. Esto es el riesgo que se puede perder porque no hay nada y nada va a sustituir, por más que sea importante y relevante la arena digital, nada va a sustituir el trato personal del candidato con la gente. No hay manera. Por más que hagas una campaña, por más que hagas lives, por más que tengas todas las redes sociales que tú quieras, jamás, esto lo deben de entender los candidatos, jamás se va a sustituir el face to face con la población, con la gente. El problema es que si ahorita hay una barrera por cuestiones de COVID de tener este acercamiento, en la arena digital podemos perder la cabeza, podemos perder los pies del suelo el candidato. Entonces ahí el papel de los consultores y de los asesores es medir que lo que esté en la arena digital sea congruente con lo que el candidato es, con lo que puede ser y con lo que puede ofrecer. Entonces, si me dijeras, definen una palabra, la clave para ser una campaña exitosa en tiempos de COVID, congruencia. Yo diría congruencia y seguramente veremos casos en donde esto no va a existir. Estaremos viendo, ¿no? Quique, muchas gracias. Volvemos con Majo. Majo, desde tu experiencia, ¿se puede notar esta congruencia en el campo político del Ecuador entre lo que muestra el candidato y lo que en verdad es? Mira, eso yo creo que es una lucha constante porque estamos atravesando ya desde hace mucho tiempo un fenómeno que le llamamos personalización de la política. La personalización de la política es la prioridad que muchos candidatos, muchos políticos le dan a la imagen. Porque, bueno, estamos dentro de un momento en el que las redes sociales tienen muchísima fuerza y por los formatos en los que se presentan, ¿no? Son formatos con mensajes cortos, con priorización de fotos, con videos de poca duración, que son los que más se viralizan, y en la época de los memes. Entonces, la gente, muchas personas priorizan la imagen por encima del verdadero valor y de lo que hablaba aquí, que de la congruencia, de la coherencia que tienen el ser con el parecer. Entonces lo que sucede es que dibujan atributos, muchos, por conquistar un electorado, dibujan atributos que a la larga, sin ser reales, sin ser entrenados, más adelante se nota, se dan cuenta, porque la gente no es tonta. La gente se da cuenta de lo que realmente es una persona, siente si el abrazo es sincero, siente si las palabras son sinceras. Entonces, es como una caja de cartón, ¿no? Yo siempre la comparo así, como en Navidad, uno puede forrar un regalo de un papel de oro y lo pone debajo de un árbol. Y ahí los invitados lo van a ver y van a decir, ay, mira, pero qué bonita esa caja de tener un regalo precioso, el regalo más caro, ha de ser increíble. Pero siempre va a haber un curioso que quiere dañar la fiesta, que la va a abrir. Y va a ver que está vacía. Es lo mismo. La gente se da cuenta, y un mundo tan líquido, una sociedad tan líquida,
en una sociedad en la que la información se la tiene al alcance de la mano, incluso sin pedirla, porque se traduce en forma de memes, se traduce en forma de videos, en forma de broma, entonces, y se la reparte, se la viraliza a través de WhatsApp, entonces la tenemos al alcance de nuestras manos. Y es una sociedad completamente horizontal, entonces ya no existe el hecho de que yo tenga que, para hablar con un candidato, yo tenga que pedir una cita, tenga que ir a buscarlo, porque tranquilamente a través de Twitter, a través de Facebook o a través de Instagram le puedo mandar un mensaje. Entonces la sociedad piensa que tiene la potestad de poder comunicarse directamente y poder hacer un espacio de opinión dentro de toda esta controversia, de todo este espacio de redes sociales. Entonces, yo creo que en el tema de empatizar con la gente es importante la coherencia que dice Quique, pero de también tener en mente que la personalización de la política se la debe manejar de tal manera que exista un balance con las cosas prioritarias que son para la ciudadanía. Porque si yo solamente priorizo la imagen por encima de todo, tarde o temprano la gente se va a dar cuenta, o se da cuenta dentro de una campaña, dentro de un proceso electoral mismo, cuando se hace el territorio, cuando se abraza a la gente, cuando se abraza y se toma la foto abrazando y se pone la línea gráfica diciendo Quique alcalde, ¿ya? O se nota posteriormente en un proceso gubernamental cuando las decisiones se notan que son desconectadas de la gente. Nosotros tuvimos aquí un estallido social que lo sufrió también Colombia, que lo sufrió Chile, que lo sufrió incluso Estados Unidos. Pero bueno, el año pasado nosotros tuvimos aquí en Latinoamérica un estallido social bastante fuerte, en donde las decisiones del gobierno se desconectaron completamente con las necesidades de la ciudadanía, que explotó y se pronunciaron. Entonces, una crisis así, una crisis emergente, si no existe una comunicación de riesgo lo suficientemente efectiva, antes de una comunicación de crisis, esto explota y lo que hace es que con el tiempo, al alargarse, se ramifica en otras crisis, como es lo que sucedió el año pasado, especialmente aquí en Ecuador. Entonces, destaparon otras molestias, destaparon otras realidades con las que el gobierno se desconectaba, y eso lo que hizo fue desgastar la imagen no solamente del presidente, sino de todas las instituciones que estaban vinculadas con el gobierno y que al enfrentar una crisis tan grande ahora como la pandemia, lo que sucedió es que le llegó la pandemia con una imagen bastante desgastada, lo que significaba que tenía menos credibilidad en las decisiones que iba a tomar. Y si tiene menos credibilidad en las decisiones que toma, la incertidumbre incrementa. Si incrementa la incertidumbre, las decisiones que pueda tomar un ciudadano son incontrolables. Porque una persona, si no confía en lo que un mandatario le dice, pues va a hacer lo que mejor le parezca y lo que mejor le funcione para su realidad, para su familia. Vemos casos en los que hay personas que pueden tener coronavirus y quedarse en sus casas porque tienen comodidades, pero hay otras en las que teniendo coronavirus, el día que no salen, ese día no come ni uno de sus miembros de la familia. Entonces hubieron muchísimos casos, mucho desorden, mucha desorganización, y eso también es una causa para que la crisis se agrave mucho más. Entonces vemos mucho desorden, yo creo que aún en algunos países, porque la crisis no se la ha superado, y eso forma parte también del reto que tienen los candidatos al momento de ir al territorio, de ir a toparse con la gente. Muchos piensan que hay una regla para evitar el contacto directo y el distanciamiento y garantizar el distanciamiento social. Pero la realidad es que eso solo se vive en partes urbanas muchísimas veces de las ciudades. Al menos en el caso de Ecuador hay sectores en donde la gente, de la desesperación de coger una funda de comida o de coger algo de ayuda, ni siquiera sale hasta sin mascarilla. Entonces, tenemos que analizar varias realidades, tenemos que sectorizar, segmentar bien a la población para saber que existen distintas necesidades a las cuales tenemos que atacar a través del territorio, a través de las redes sociales, pero sobre todo tener esa certeza de que lo que estamos comunicando
y lo que estamos posicionando ahora, es bien difícil alejarlo. Si lo hacemos efectivo, si lo hacemos de la manera correcta, es bien difícil alejarlo de la mente de la gente en un evento posterior, en una situación posterior. Y es lo que hace Trump, lo que decía aquí, que me pareció Roger, ya que él, a pesar de todo la magnitud de la crisis que existe en Estados Unidos, no solamente la crisis sanitaria, sino la económica, por la cadena de suministros que los eslabones están perdiéndose, Donald Trump es obediente a su identidad, a cómo se vendió al inicio, y sigue siendo lo mismo. Entonces, el hecho de tener todo bajo control, a pesar de que la realidad le encare algo diferente, es el mensaje que siempre va a priorizar en toda la campaña. Que le cueste o no le cueste el puesto de la presidencia, pues eso lo vamos a ver después, porque eso ya depende de la percepción además del voto duro que tiene ya él, ese voto que era blando, ese voto que estaba por conquistarse. Yo creo que la crisis de lo que sucedió con el afroamericano que fue asesinado fue también crucial para saber que en su evolución, cuáles fueron realmente los efectos en la imagen de Donald Trump. Yo creo que eso es algo que hay que medirlo bastante bien, porque no podemos generalizar tampoco una crisis de imagen completamente rotunda. Muchos dicen que Joe Biden está ganando, pero yo creo que más bien Trump puede estar perdiendo, y no necesariamente es un acto heroico de un demócrata que realmente no tiene tanta simpatía como lo veíamos con Barack Obama. Gracias, Majo. Muchas gracias por tu respuesta. Roger, en este mundo de la estrategia, de las campañas electorales, ya vimos a través de Kiki y de Majo esta brecha que existe entre el ser y el parecer, entre el mandante y esta desconexión con las necesidades ciudadanas. Para las futuras campañas, obviamente los partidos políticos, los políticos, las instituciones estatales tienen poca credibilidad. Dentro de una estrategia para las campañas que se aproximan, ¿qué tácticas o qué características pueden tener las tácticas para reducir estas brechas, desde tu punto de vista? El micrófono, Roger, por favor. Ok, yo lo que pienso es que muchas veces la comunicación de las campañas terminada la elección, o sea, la planificación que realizan es hasta el día de elecciones, y ahí ya empezamos como una nueva era y una nueva planificación, y recordemos que la planificación requiere de mucho tiempo atrás. Entonces, como les decía en un inicio, si empezamos cojos, de ahí para allá vamos a coger todo lo que nosotros queramos. Entonces, muchas veces las campañas llegan hasta el día de elecciones y de ahí para arriba recogen lo que reciben de las anteriores administraciones y miran a ver cómo resuelven de lo que tienen, y empiezan a generar una comunicación frente a eso, y no empiezan a construir referente a todo lo que empezaron a prometer en campaña, cómo se empezaron a visualizar en campaña. Entonces vemos, por ejemplo, muchos candidatos que salían a la calle y empezaban a hacer comunicación en campaña y eran de jeans y camisa blanca, creo que como está aquí que ahorita. El día de la elección, el día de su posesión, están en traje y se quedan en traje y se quedan en su oficina hasta que haya campaña de nuevo. Entonces, ahí es donde viene, digamos, el tema de que los equipos de trabajo tienen que tener claridad de tener una planificación posterior a la campaña. O sea, que eso ya esté planeado, que eso ya esté medio, que ya se sepa cómo van a empezar a trabajar. No que reciban de lo que estaban criticando al inicio y empiecen a trabajar con lo que empiecen a recibir. Entonces, digamos que es un tema que muchos candidatos están implementando, y en cuestión de los partidos y de las instituciones, pienso que cada vez pierden más valor, y las marcas personales empiezan a tener un protagonismo muchísimo más grande. Ya las personas empiezan a decidir es más por la persona que por el partido, que por la ideología. Antes en Colombia veíamos, por ejemplo, que habían solo dos tendencias y se votaba con un color. Sencillamente la gente escogía por un color. Pero ahorita ya votamos es por personas, ya nos identificamos por una persona, ya nos identificamos si es joven, si es mayor y se dirige a la gente joven. Entonces, digamos que ahí empieza a realizar uno también ese tipo de segmentación y empieza a tomar decisiones más congruentes, porque el hecho de que nosotros planifiquemos una estrategia
la idea es que si planificamos y si estamos completamente convencidos que vamos a ganar una elección, pues ¿por qué no realizamos una planificación para el resto del gobierno en temas de comunicación y en temas de acercamiento con la gente? Porque vemos muchos candidatos que en campaña, sí, como le decía Majo, salen, se toman la foto con el perrito, se toman la foto con el abuelito, entonces ahí sí, digamos, dan una ayuda humanitaria y todo el tema. Pero cuando llegan al gobierno, reciben lo que estaban haciendo los gobiernos anteriores y se pegan de ahí y ya empiezan es con un tema de infraestructura, con un tema de movilidad y a resolver otro tipo de problemas de posibles poblaciones que ni siquiera lo apoyaron y que no hacían parte protagónica de esa propuesta de gobierno. Entonces, digamos, ahí es cuando los equipos de planificación y el equipo estratégico tienen que jugar un papel fundamental de meter el freno de mano al candidato y decirle, espere, calmémonos un poco y revisemos lo que hicimos en campaña, revisemos la comunicación que hicimos, revisemos lo que le prometimos a la gente, porque por eso nos eligieron. Entonces, pasa mucho, es que, por ejemplo, también lo que decía Majo, y era que, o lo decía aquí, que no recuerdo bien, es que los candidatos tienen una vida en redes sociales y otra vida en lo personal. Y la recomendación es que hay solo una identidad. Nosotros tenemos una misma identidad. Como somos en la calle, somos en las redes. Pero cuando empezamos a mostrar una comunicación que no tiene nada que ver con lo que está ejecutando en realidad, las personas no son bobas. O sea, las personas se dan cuenta de los temas y todo eso cobra factura. Entonces, las estrategias y las campañas que solo piensan en un gobierno, pues pienso que no tienen una muy buena planificación y posiblemente no piensan en un futuro electoral porque estos periodos son de 2, 4 años y de ahí en adelante, ¿qué? De ahí en adelante, entonces, tenemos que empezar a construir una imagen nueva y eso se ve mucho que las imágenes de los candidatos no trascienden en el tiempo, sino que cada 4 años tenemos que decir, no, mandemos otro mensaje, porque si mandamos este mismo, si mantenemos esta congruencia, la comunidad y los votantes y los electores nos van a empezar a pasar factura. Entonces, que esto sea un llamado y que este espacio también sea un llamado a los candidatos, a los futuros gobernantes, de que si van a empezar a manejar una comunicación con unos ideales, con unos principios, con unos valores, pues que eso lo mantengan en el tiempo, porque primero va a ser muchísimo más efectivo en temas de rendimiento electoral y en la comunicación que puedan realizar. Y segundo, pues se van a evitar muchos desagrados por parte de la gente. Y yo pienso que un político lo que busca es siempre, primero, sostenerse en el tiempo como figura pública, como una figura representativa y no sencillamente recibir 4 años de salario y mirar a ver cómo saca recursos con acuerdos programáticos y con cosas que normalmente se ven reflejadas. Entonces, digamos que ese es mi mensaje para ustedes y para todos los políticos que estén viendo. Muchas gracias, Roger. Bueno, y hasta ahora, tanto Roger como Majo han dicho cosas importantes. La gente no es tonta, la gente no es boba. Y eso es muy bueno connotar porque por lo general se tiene esta percepción de que los ciudadanos a lo mejor están entretenidos en otras cosas, pero no en la vida pública. Entonces, eso es muy bueno resaltar. La gente, los ciudadanos, no somos tontos, no somos bobos. Muchas gracias, Majo y Roger. Quique, esta pregunta va para ti para pasar a otro tema. Este tema, esta temática acerca de las generaciones, que existen generación silenciosa, los baby boomers, la generación X, Y y Z. Para enfocarnos solamente en la generación X, que más o menos son de aquellas personas que han nacido entre 1965 a 1979, y la generación Y, quienes son nacidos entre 1980 y el 2000, que son considerados los millennials, los famosos millennials, y aquellos que son nacidos entre 2001 y 2010, la famosa generación Z, o también conocidos como los centennials. Muchos profesionales, estrategas políticos, comunicadores, politólogos, mencionan que tanto la generación Y, que son los millennials, más los centennials, van a jugar un rol importante en estas elecciones y en las próximas que se vengan. Y son aquellos que son nativos digitales, son aquellos que ya están conectados de un 80 a un 100%. Entonces, ¿qué hacer con estas generaciones? ¿Cómo llegarles? ¿Cómo poder cautivarles? ¿Cómo hacer una campaña exitosa con ellos? ¿Qué estrategia sería apropiada para estos segmentos de la población? Bueno, Felipe, tocas un punto clave en la estrategia digital y que hoy, por la situación que vive el mundo, evidentemente ha tomado
una importancia todavía mayor a la que ya tenía. Creo que no es el tema el cómo llegarles a estas generaciones. Creo que eso está súper detectado prácticamente por todos. El cómo llegar a ellos lo tenemos detectado todos. Y de hecho, incluso ya está muy estructurado qué redes sociales están enfocadas a cierto sector. Las redes sociales tienen ya esta posibilidad de que nosotros sepamos qué redes sociales predominan en cierto sector, incluso cuáles son las que son visitadas, utilizadas por cierto sector poblacional, de edad, etcétera. Creo que el tema no va por dónde llegarles. El tema es cómo retenerlos en este mensaje que queremos posicionar. ¿Cómo logramos que después de llegar pues, a los chavos, a los jóvenes, cómo hacemos para que se enganchen con la propuesta, la narrativa de la campaña que se esté llevando a cabo, que se enganchen con el candidato? Y lo pongo aún más, un paso más adelante, no solo que se enganchen, sino que se comprometan con la causa que abandere el candidato o la causa principal de la narrativa del candidato o de la institución política que se esté llevando a cabo. Creo que hoy, con todo este acceso a la información 24/7, es muy complicado el retener a los jóvenes y como lo comentaba tanto Roger y como Majo, los jóvenes se dan cuenta inmediatamente cuando les quieren ver la cara, cuando se está presentando una persona con una máscara de virtual, con una máscara digital, y cuando sobre todo están proponiendo o ofertando cuestiones que no son posibles. Esto es un tema que va a surgir durante estas elecciones. ¿Por qué? Porque acabamos de pasar de una situación en donde llegaron al poder ciertas figuras populistas, tanto de izquierda como derecha, y que desgraciadamente para ellos el tema de la pandemia ha provocado que estas demagogias que habían creado, esta superestructura que habían elevado, se derrumbe. Se derrumbe totalmente, porque cuando la cosa está complicada, cuando la cosa es de a de veras, cuando tienes que actuar, como bien lo han comentado los demás, ya no es tan fácil. Y ya cuando en una pandemia tú le tienes que solucionar a una persona que se ha quedado sin empleo y tiene que mantener a su familia y no puede salir de su casa porque puede morir, y le tienes que decir, aquí está la solución, y no se la das, ya no sirve nada más hablar bonito, ya no sirve inventar que tú tienes la varita mágica para arreglar las cosas. La gente necesito la solución ahora. ¿Por qué? Porque me estoy muriendo o de hambre o por una cuestión de salud. Ya el hablarle bonito, el inventar una varita mágica no le funciona, y eso es lo que ha provocado que estos esquemas demagógicos estén cayendo en toda Latinoamérica. Como bien lo decía Levitsky Ziblatt en el libro de Cómo mueren las democracias, lo habla perfecto, que las catástrofes o las crisis son el punto de inflexión de los regímenes demagógicos. Y la pandemia fue eso para todo lo que estamos viviendo. Incluso, como bien lo comentaba Majo, podríamos estar viendo que la pandemia sería quien derrotara a Trump. Y es la realidad. Más que un Biden derrotando a Trump, puede ser que la pandemia haya sido quien derrotó a Trump y quien le destrozó esta narrativa que él venía manejando. Y eso lo sabremos en noviembre, pero sí tendremos que ser muy prudentes en decir quién ganó o quién perdió, porque los chavos, ahora que tienen acceso a tanta información, inmediatamente ya pueden también comparar los esquemas que se han visto en el anterior proceso electoral de los países y los esquemas electorales que se han estado replicando en los países de Latinoamérica, y ver cómo actúan en tiempos en donde no hay tiempo para errores. La pandemia lo que ha demostrado es qué gobiernos tienen las herramientas para actuar de la manera correcta, en el momento adecuado, y garantizarle algo. Y esto es el sentimiento que va a buscar la juventud para engancharse. ¿Quién me garantiza algo estable? ¿Quién me garantiza que puedo estar tranquilo en que si pasa algo tan loco como lo que ha pasado en 2020, yo sepa que quien va a estar ocupando ese cargo va a dar una solución? Ya no van a irse a buscar las soluciones mágicas del que va a arreglar todo y el que puede todo. Ahora van a buscar quién en un tiempo de crisis va a saber actuar de forma rápida y eficaz y darle solución a la gente. Estamos hablando de millones de personas en Latinoamérica que hoy no tienen un empleo,
están buscando quién les garantice un empleo. Ya no están hablando de quién les garantice un crecimiento económico, quién les garantice. Ya se volvió a decir quién me da lo básico, quién me garantiza que voy a recuperar lo que he perdido, o quién me garantiza que lo que tengo y que estoy viendo que todos están perdiendo, no lo voy a perder. Entonces, el discurso demagógico va a ir, mi pronóstico es que va a ir en picada durante este proceso electoral y se va a centrar en quién garantiza estabilidad. Estabilidad, y los jóvenes hoy en día que se han enfrentado a esta nueva normalidad, que no saben hacia dónde van, lo único que quieren es decir, oigan, alguien que se ponga y pare esto, que diga, tranquilos, vamos a ver qué hacemos. Ya no quieren que les hablen de futuro, es de, aquí paramos y vamos a ordenar lo que está ahorita y luego hablamos de lo de después. Siento que hacia allá va la arena digital, concretamente en este proceso electoral. Esa es mi percepción, y el reto es no cómo llegas, cómo enganchas a los jóvenes y les dices, conmigo puedes estar tranquilo. Esa es la narrativa que va a permear en este proceso, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Quique. Majo, vamos al asunto también ecuatoriano. Quique lo dijo claro, ya no se trata de cómo llegar, es cómo mantenerlos enganchados. En Ecuador hay índices totalmente desapegados entre la juventud y los políticos. Los jóvenes, y esto te lo digo porque lo pude descubrir en primera mano, por ejemplo, hay chicos de colegio que todas sus respuestas acerca de la política dicen la política es corrupta, los políticos siempre hacen canto de corrupción, a los jóvenes no nos hacen ningún espacio, no me interesa la política, los partidos políticos están desprestigiados, incluyendo a los actores políticos. Entonces, ¿cómo mantener o cómo un candidato o los futuros candidatos pueden no solamente engancharlos, sino mantenerlos dentro de esta narrativa? Ya no va a depender obviamente de los discursos de varitas mágicas, sino de propuestas reales y viables. Pero en este caso, como desde tu experiencia como consultor y estratega, ¿cómo mantener a esta generación Y y Z dentro del mensaje, dentro del discurso y dentro de la narrativa? Bueno, en el caso ecuatoriano específicamente, yo creo que ahora se vuelve más complicado todavía porque existen, para los que nos están viendo y no son de Ecuador, existen 19 candidatos para la presidencia del Ecuador. O sea, la papeleta de asambleístas va a ser incluso mucho más, sería, en teoría, si se conservan estos puestos, mucho más extensa. Esto va a caer por su propio peso, o sea, los candidatos van a hacer alianzas, etcétera, pero solamente el hecho de que surjan 19 precandidaturas de por sí hace que la gente, que se alimente un sentimiento de incertidumbre hacia la gente, de que se alimente más el descontento, de que se alimente más la desconfianza y el no saber qué hacer. O sea, si antes era difícil enganchar a cierta parte de la población que es completamente desinteresada en política, ante un escenario de unos cuantos candidatos con 19 propuestas en la palestra, es mucho más complicado que ellos puedan discernir un voto. Entonces, obviamente es parte de la narrativa quizás estratégica que tienen muchos partidos de precandidatizarse para luego hacer alianzas. Sin embargo, solamente, como decía, la intención de hacerlo ya desestabiliza la intención de voto que tiene un ciudadano, especialmente los descontentos, los que no se interesan por política, los que en realidad, si no fuera obligatorio el voto, no quisieran ni siquiera ir a votar. Aquí en Ecuador el voto es obligatorio, entonces todas las personas, incluso se está analizando la posibilidad de no penalizarlo, pero eso es algo que todavía está en decisiones, ¿no? Entonces, enganchar convencer a la gente, no solamente tratar, como decía, que tratar de llegar y que me vean y se acabó, sino también enamorarlos, ¿no? Conquistar y convencer a la gente de que soy la única opción posible, está incluso más difícil. Acá tenemos un escenario en el cual está la izquierda, en la que Rafael Correa lidera una unión a través de la candidatura de una persona que es un outsider relativamente, es un personaje nuevo, y la derecha que está dividida en aproximadamente unos 17 o 18 candidatos que, se tendrá que ver una solución posible para que de los indecisos de esta parte, de la parte de la derecha,
pueda salir un voto colectivo, ¿no? Un voto agrupado. Esto con la intención de la derecha de poder vencer a la izquierda, ¿no? Pero también hay algo, que es el por qué votan, ¿no? Si estamos hablando de Rafael Correa, de la izquierda, la gente vota por convicción, es decir, porque lo aman, porque aman su ideología, porque aman, no porque no tienen otra opción. Entonces, acá en la derecha estamos hablando de un escenario un poco distinto, porque el mismo voto duro ideológico y por convicción que tiene la derecha no es el mismo sentimiento, no es el mismo caso que tienen muchos candidatos en este caso de la derecha, ¿no? Entonces, es importante saber diferenciar estas dos causas del voto que tienen las personas para poder trabajar a través de la imagen, a través de un mensaje que proyecte algo que pueda convencer a la gente. Una necesidad no colectiva, sino una necesidad que direccione, que esté atacada a cada segmento de ciudadanos, ¿no? Como les decía, ahí la pandemia yo creo que hizo más palpable las realidades de la gente en el peor escenario que podamos tener, a nivel mundial en sí, ¿no? Pero al tener ya un poco más de claridad en qué es lo peor que me puede pasar y lo peor que puede hacer un gobierno dentro de una situación así, yo creo que la vara está bastante alta para los candidatos al momento de convencer a la ciudadanía, ¿no? Entonces, la clave yo creo que aquí, más bien para enganchar, es identificarse con estas causas, identificarse con las realidades ciudadanas, lograr convencer a la gente de que no es que tengo un plan milagroso para poder resolver tus problemas, sino que lo puedo hacer a partir de lo que soy, a partir de lo que yo te ofrezco porque soy diferente a los demás. Al momento de construir una identidad que se pueda diferenciar y que pueda llegar a la mente de la gente, hay que tener en cuenta principalmente que el que sale primero, no siempre es el que llega primero a la mente de la gente, sino el que tiene un plan estratégico lo suficientemente sólido, lo suficientemente sostenible a través del tiempo, que pueda empatizar y pueda identificarse con una necesidad de la gente. Es complicado porque como estamos aquí en Ecuador, en un ambiente de corrupción terrible, que todos los días nos enteramos de noticias en las cuales muchas personas, muchos individuos de la clase política están involucrados, hay un descontexto por la palabra política. Entonces, a cualquier persona que se involucre, aunque sea fuera de la política, lo van a identificar, le van a poner un arquetipo dentro de una estructura que está desprestigiada, que es la política, ¿no? Entonces, hay que salir de ese paradigma. Hay que tener un plan estratégico de imagen y de identidad que pueda lograr salir de ese paradigma para que las personas puedan acceder a un mensaje que no esté politizado ni tan polarizado como lo que vemos actualmente. Entonces, si bien es cierto, en las crisis se pone a prueba el liderazgo, pero tenemos que demostrarlo. Yo creo que tenemos que demostrar ese sentimiento de liderazgo que hay dentro de cada candidato a través de una acción lo suficientemente sólida para que los ciudadanos no solamente crean, sino también estén seguros de lo que van a proyectar en un posible gobierno. Hay algo que yo siempre digo y que es que una persona logra introducirse en la mente de la gente cuando la gente puede creer, entender y defender lo que está viendo, lo que percibe. Entonces, esa es la clave, yo creo que para poder llegar, para no solamente poder llegar, sino también para poder enganchar a un grupo de ciudadanos descontentos, completamente alejados y completamente desconectados de la clase política y que, bueno, en el caso de Ecuador, lo deben hacer por un voto obligatorio. Yo creo que si fuera un voto opcional fuera diferente el escenario. Precisamente ahora que estamos ya en campañas electorales, estamos enfrentando este tipo de circunstancias, ¿no? Del hecho de que tener la ventaja de que, bueno, la gente tiene que ir a votar, pero ¿por quién va a votar? Tiene que escoger. Entonces, en el tener que escoger, queremos mostrarnos como una opción, como la mejor opción, como la opción más viable, que pueda empatizar con estas necesidades de las personas. Gracias, Majo, muchísimas gracias. Roger, en el caso tuyo, en el caso colombiano,
Estas generaciones, tanto la Y como la Z, se dejan guiar más por las causas o por las ideologías. Tú hace un momento hablabas que las papeletas ya no se dividen entre dos opciones, sino entre varias también, entre algunos personalismos. Pero ahora, contexto actual, ¿estas generaciones se dejan llevar más por causas o por ideologías? Bueno, pues digamos que hablando como tal en esas dos generaciones, pienso que la generación Z es una generación muy poco estudiada todavía. Si los millennials en este momento no saben para dónde ir, si podemos ver, por ejemplo, en el caso de Colombia, hay un tema bastante interesante y es que hay dos extremos, está la extrema derecha, la extrema izquierda, pero surge también un movimiento de centro, que es el que está empezando a recoger todas esas personas que no saben para dónde ir, que sienten confusión porque son extremos, de los cuales no se sienten identificados. Entonces empieza a resurgir unos movimientos alternativos, que los que buscan es recoger esas personas que no quieren ir ni para un lado ni para el otro. Sin embargo, en el caso de estas poblaciones en general, es muy importante la microsegmentación porque hay muchísimos jóvenes y en el caso de los millennials lo toco puntualmente, en ese caso, es que podemos ver en este país que hay jóvenes en todos los partidos, hay movimientos juveniles en todos los partidos y uno no sabe para dónde ir y el otro tampoco. Y entonces yo no tomo la decisión, entonces mejor que la tome un amigo mío que de pronto va a ser parte de una estructura clientelista, por así decirlo, que por algún contrato o por algún trabajo, digamos, sigue la tendencia. Entonces, sencillamente por ayudarle a él, yo sigo también esa tendencia. Aún no ha surgido, digamos, un tema de opinión fuerte por parte de los jóvenes, donde todos se sientan identificados por una causa y puedan tomar, digamos, un rumbo y sus propias decisiones. No, están como en una nube que no saben para dónde echar y al fin y al cabo terminan yendo para donde le digan. Por ejemplo, se está convirtiendo en una población bastante influenciable, precisamente también pues por la cultura que se genera en tema de redes sociales, donde ellos sencillamente sus decisiones de compra los hacen por medio de la influencia de alguna figura pública que les recomienda. Entonces, digamos, se empieza a convertir en una cultura en donde ni siquiera se dan cuenta, por ejemplo, en un tema comercial, no prueban el producto para comprarlo, por ejemplo. Lo compran porque le dicen que lo compren. Esto está pasando también con los jóvenes en temas electorales. Están votando por el que le digan porque sencillamente él me dijo y yo confío en esa persona y sencillamente yo tomo mi decisión. Entonces digamos que en el caso de Colombia hay un tema bastante interesante y es que no se ha estudiado muy bien esta población y no se les ha dado una identidad. No hay una bandera que los represente, no hay algo con lo que ellos se identifiquen de decir, nos vamos a enfilar todos los jóvenes y vamos a ir por una causa, sino que a raíz de que no hay ningún arquetipo en temas de juventud, en temas de estas generaciones, pues sencillamente están quedando como en el aire y los diferentes partidos, los diferentes movimientos están cogiendo de esa población poco y precisamente por eso es que el gobierno no les da, digamos, prioridad porque no son un caudal electoral importante porque no saben qué hacer con ellos mismos. Entonces vemos aquí hablamos mucho de la crisis de los 25, donde son, digamos, personas que están totalmente formadas, que tienen experiencia, pero que no saben qué hacer con su vida. Son médicos titulados, especialistas, súper preparados, pero no saben si ser médico va a ser lo que ellos van a hacer el resto de su vida. Entonces, con decisiones tan importantes, si con decisiones tan importantes no saben qué hacer, imagínense qué hacer con un voto. ¿Ah? Entonces se convierte en algo de que nosotros, digamos, como asesores y como estrategas, tenemos que traer sobre la mesa y decir, realicemos una investigación exhaustiva de estas generaciones. Por ejemplo, la generación Z, nosotros no tenemos ni idea qué están pensando, porque la mayoría de personas en esta generación están encerrados en sus casas, están creciendo con la pandemia, están creciendo con las tecnologías y los celulares, están viendo la realidad digital. Entonces, y precisamente nosotros estamos hablando de una congruencia, pero estas personas no lo están percibiendo mucho el tema digital y se están basando mucho en las decisiones y son personas que cada vez tienen mayor opinión en sus hogares.
Nosotros podemos ver niños de 15, 14 años que se sientan en su comedor y ya tienen, digamos, el conocimiento de opinar sobre algún tema que vieron en redes sociales. Entonces, si su padre, por ejemplo, que tiene una tendencia política en el almuerzo, recibe una llamada o habla sobre algún candidato, pues muy posiblemente el niño tuvo la posibilidad de tener acceso a la información de esa persona, por pautas publicitarias o por cualquier tipo de tema, pero si le dio curiosidad de investigar, pues va a tener, digamos, fundamentos para traer sus decisiones a colación. Entonces, digamos que empieza a tener un tema de una fuerza y una influencia bastante interesante, porque los padres, la generación Y, por ejemplo, que no tiene tanto conocimiento en temas digitales, sí le presta muchísima más atención a sus hijos en temas digitales y por ende ellos también se pueden convertir en factores influenciadores dentro de estas otras generaciones precisamente por eso, porque lo vemos mucho, digamos que las personas con muchísima más edad pues empiezan a escuchar mucho más a los jóvenes, sobre todo en los temas digitales. De alguna manera se convierten en personas influyentes y eso también se puede ver reflejado en que si los jóvenes toman una tendencia política fuerte y todos se encaminan a un tema, pueden lograr cosas muy grandes, pero como en ese momento no saben para dónde echar, pues los partidos no le prestan muchísima atención y cada uno trata de sacar un segmento para jóvenes. Entonces, un partido tiene su grupo de jóvenes del partido, entonces cada municipio, cada departamento tiene sus temas de jóvenes, pero ni siquiera les asignan presupuestos para campaña y mucho menos les asignan presupuestos para temas gubernamentales. Entonces, los jóvenes nunca van a sentirse interesados porque sencillamente se dan cuenta por medio de las redes sociales también de la cantidad de corrupción y que siempre los temas van a ser, no, es que le estamos apostando a la infraestructura, es que le estamos apostando a la salud, mientras que la salud siempre se ve que es un desastre, entonces se están viendo, digamos, como esa corrupción en temas de salud, en temas de los hospitales nunca tienen recursos, pero el gobierno está diciendo que sí hay muchos recursos, pero no lo estamos viendo, para los jóvenes no hay nada. Entonces se empieza a convertir en un tema que les empieza a generar cierto enojo y terminan tomando una decisión influenciada por otra persona que posiblemente no tiene conocimientos en política, ni siquiera estudian un plan de gobierno, o sencillamente porque su padre o su hermano o su amigo pues tienen un compromiso como más a fondo, pues temas de trabajo, temas así, entonces se empieza a convertir en un clientelismo constante de los cuales los jóvenes empiezan a participar porque no saben qué decisión tomar. Roger, muchísimas gracias por tu opinión, percepción acerca de este tema muy importante que todos los asesores de campaña, el jefe de campaña y gerentes y estrategas están descifrando la estrategia y tácticas indicadas para mantener captada la atención y obviamente el interés de los quienes llamamos generación X y Y. Y bueno, un buen punto que hablas, Roger, que la generación Z es una generación poco estudiada. Hay un nicho de investigación ahí, entonces. Eso es muy buen punto. Muchas gracias, Roger. Bueno, en vista para continuar con el segmento, me gustaría informarles, bueno, compartirles algunos comentarios de las redes sociales que hemos recibido al momento. Tenemos un comentario de Estefanía García Hoyos, saludo especial para Roger. Tenemos dos comentarios que sí me gustaría que ustedes puedan conversar un poco de este tema. Hablan de candidatos de laboratorio por parte de Vicente Parra. Eso ya lo vamos a tomar en un momento. También tenemos un saludo de Daniela Llano Herrera, un saludo también para ella. Dice un saludo para Roger Toro. Tenemos a Jofre Zambrano, un saludo para Jofre. Dice personalización de política. Un caso latente es el famoso ¿qué me importa? De un candidato que se mencionó aquí en Ecuador y también por evolución indígena de un candidato de una lista que representa al sector indígena en el Ecuador. Tenemos también a Diego Arboleda, muy bien Roger, Yawes Wilson, excelente, Luisa Fernanda Toro Montoya, súper, Luini Rivero, excelente Roger, Luiani Rivero dice, yo creo que los jóvenes no es decirles cosas, es invitar a ellos o invitarlos a hacer cosas desde la red, hacerlos más participativos porque les permite desarrollar una actitud activa. Arnold López Cerrato dice, cuidado, necesitamos estrategias. ¿Y qué es lo que se quiere plantear?
Y por último, dice una pregunta por parte de Joffre Zambrano. Dice, ¿la viralización de los candidatos en redes sociales influye en el votante Y y Z? Estos son los comentarios que hemos receptado. Hay dos temitas que me gustaría que ustedes puedan responder a la audiencia, a los amigos de Política Sur Analítica. El tema de el candidato de laboratorio, ¿se puede crear uno? ¿Qué tanta eficacia y éxito podría tener? Ese es uno. Y el tema de Joffre, la viralización. Entre más viralizado esté un candidato, ¿se puede mantener, mantener la atención de las generaciones XY? Vamos con Quique. Quique, Majo y por último Roger. Quique, por favor. Claro que sí, Felipe. Son interesantes las preguntas. Vámonos por partes. Primero quisiera retomar un poquito lo que hablaba Majo del tema de Ecuador y los escándalos de corrupción. Evidentemente esto va enfocado a lo que yo mencionaba sobre el sentimiento de desesperanza, que se está generando un sentimiento de desesperanza, no exclusivamente en Ecuador, en toda Latinoamérica, en México no es la excepción. Se está generando un sentimiento de desesperanza para que la gente diga, pues ya no hay nada que hacer. ¿Y por qué? Porque sí hay un por qué, porque esto evidentemente beneficia a alguien. El generar un sentimiento de desesperanza de que no tiene mayor trascendencia por quién pueda votar yo, o de si voto o no lo hago, genera una cierta ventaja para quien en ese momento posea el mayor voto duro. Es decir, los que estén ya comprometidos, los que estén ya en el barco de esas ideas, de ese partido, de ese personaje, el que posea la mayor cantidad, el mayor grueso de voto duro, siempre será beneficiado por este sentimiento de desesperanza. Por ejemplo, en México, la gente puede no ir a votar y no hay ningún tipo de represalia penal ni ninguna de estas cuestiones. Entonces, al generar este sentimiento de desesperanza para que la gente no vaya, no salga a votar, porque le estás generando un sentimiento de que no sirve de nada que lo haga, pues gana quien mayor tiene su base, que sí saldrá a votar en el día D. Y eso puede ser una estrategia que se está llevando a cabo en Latinoamérica cuando no hay mucho que ofrecer, cuando no hay mucho rumbo, cuando ya tu discurso está muy desgastado y que has prometido todas las cuestiones mágicas y no has hecho nada y la pandemia te ha desnudado, por así decirlo, de que realmente no sabes hacer las cosas ni actuar rápido ni de manera eficaz. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque si se logra permear el sentimiento de desesperanza y la gente deja de ir a votar, los beneficiados serán los que posean el mayor voto duro, dependiendo del país en el que estemos hablando. Y que por lo regular suele ser, no es una ley general, pero suelen ser quienes están en ese momento en el poder. Entonces es raro porque generan este sentimiento de enojo incluso contra el mismo gobierno para que la gente diga, es que ya no hay manera de hacer nada. Pero al contrario, es una estrategia que ellos generan para poder ser beneficiados de la misma. Se benefician de la misma. Entonces, mucho ojo, sobre todo en el caso de México, es lo que se está viendo hoy día con día. Sobre el tema de, ¿se puede crear un candidato robot, un candidato de laboratorio? Totalmente en la arena digital, lo comentamos, se puede crear el candidato que ustedes quieran. Puede ser el superhéroe, el candidato ideal para todas las causas habidas y por haber que se detectaron en algún tipo de focus group, de encuestas, de las necesidades, ¿no? Así como diríamos, ¿no? Diseñado de paquete para las necesidades de ese lugar. El problema es que fuera del área digital, evidentemente ese castillo se derrumba. Y es cuando la gente, si lo detecta, corres el riesgo de que lo detecte antes de la elección y vas a perder la elección. Si logras pasar la elección con esta imagen falsa, con este laboratorio, con este candidato bot, por así llamarlo, pues se va a derrumbar evidentemente cuando llegue al poder. ¿Y cuántos casos no conocemos en nuestros países? Aquí en Latinoamérica es muy común este perfil de candidato perfecto, por así decirlo, que incluso va más allá, se le arma una narrativa, una vida totalmente falsa, una trayectoria falsa, e incluso personajes alrededor del candidato, se arma toda una escenografía, se monta todo un show alrededor que es totalmente falso y termina por derrumbarse. Esto tiende a ser más común en pues, candidatos con temas muy populistas o cuestiones así. Es como una alarma que se debe de prender de, o sea, este cuate tiene la solución para todo lo que necesitamos en este preciso momento y de manera mágica, ahí es cuando podemos detectar
un candidato laboratorio. Y de la última, de si tiene que ver si un candidato se hace viral en las generaciones X, Y y Z, totalmente. Pero ojo, el que te hagas viral puede ser para bien o para mal del candidato. Incide totalmente, pero también puede incidir para perder una elección. Un poquito de lo que estamos viendo, puede ser que se estén haciendo virales los candidatos en la arena digital, pero por las causas erróneas de las que nosotros queremos posesionar. Imagínense que se haga viral un candidato por un tema de corrupción. Evidentemente va a tener un impacto en la votación de esta generación que está todo el día en las redes y que está viendo y accediendo a esta información totalmente, pero no necesariamente puede ser. Tenemos la visión luego de que viral hablamos en positivo, pero yo creo que impacta más lo viral en negativo y podemos generar un espectro negativo alrededor del candidato o de la causa. E insisto, el tema con los jóvenes es hacerlos partícipe de causas, las causas de los jóvenes y hacerlos partícipes, engancharlos, más que con el candidato. Es decir, yo soy el candidato, pero yo abandero tu causa. Yo voy en lo que tú crees. Si se fijan, estamos cambiando como la narrativa. Antes era, yo me sumo al candidato, yo sigo al candidato, y ahora el candidato tiene que venir al área digital a decir, hola, yo vengo a abanderar lo que tú tienes y en lo que tú crees. Súmate, no sígueme, súmate. Creo que ahí es por donde debemos irnos por las generaciones más jóvenes. Majo, por favor. Bueno, yo creo que sí, efectivamente coincido con Quique. Los candidatos de laboratorio son las personas de las que les había hablado antes, ¿no? Que muchas personas creen que para ganar una elección se hace una investigación, la gente quiere esto y bueno, pues construimos a un candidato con estos atributos. Maquillamos atributos y lo que hacemos es dar un candidato de papel a la gente. Un candidato de un papel colorido, de un papel bonito, que es atractivo para la gente, pero que si es demasiado débil, a la primera crisis se va a derrumbar. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque es mucho más sencillo, obviamente, maquillar un atributo que entrenarlo. Entonces, yo creo que también la responsabilidad no solamente corre por los candidatos políticos, sino también por nosotros, ¿no? Como consultores, como profesionales, el ofrecer nuestros servicios a un candidato y no prometerle que la gloria va a venir solamente por disfrazar algo que a la larga se va a descubrir, sino de hacer estos atributos, de entrenarlos para que sean sostenibles de manera permanente a través del tiempo. Yo creo que no es necesario, o sea, no es que un candidato, si no es empático, si es un poco frío, si es un poco seco, no significa que es imposible que pueda empatizar con la gente. Yo creo que para eso estamos todos los profesionales que hacemos la consultoría política del área de la imagen, del área del territorio, del área de la oratoria, del área digital, para poder crear ese mensaje, un mensaje verdadero, un mensaje real, entrenar atributos para que en una cuestión de trabajo estructural y organizado se pueda transmitir ese mensaje a través de los diferentes canales de comunicación. Yo creo que un candidato prefabricado es un candidato que corre un riesgo muy alto de que su campaña a la larga o su mensaje o su gobierno sea una parte bastante destructiva. Nosotros no podemos proveerle al candidato un talón de Aquiles en sí mismo, sino que cualquier cosa que pueda afectar su imagen deba ser de una externalidad, pero no en sí mismo. Y eso es lo que hacemos los consultores al maquillar un atributo. Eso es lo que hace un político al mostrar un atributo no entrenado, al mostrar algo que no es. Entonces yo creo que aquí la responsabilidad es de todas las personas que estamos involucradas en política para que lo que mostremos y lo que quiere la gente sea realmente entrenado. Que empate también con la personalidad. Nosotros lo que hacemos en imagen es poder identificar aquellos atributos, aquellas características que nos puedan potenciar, que puedan potenciar al candidato con la ciudadanía a través de la investigación que nosotros tengamos, ¿no? A través de lo que la gente quiere. Y aquellos atributos que tengamos, más allá de que ocultar, entrenar para que puedan ser mejorados
o que puedan tener una línea menos prioritaria, menos protagonista dentro del eje discursivo que maneja el candidato, ¿no? Pero también es importante que cada candidato sea consciente de que esto conlleva tiempo, ¿no? Esto conlleva tiempo y que, bueno, y también es un poco de lo que sufrimos todos, que cuando empiezan campañas electorales, el candidato quiere ser el héroe de la película un mes antes. Entonces, también es importante que se culturice un poco a la clase política de que el entrenamiento para que sea efectivo conlleva tiempo. Entonces sí, bueno, realmente es un reto de todas las áreas, de todas partes que tenemos como profesiones y de los candidatos de crear esta conciencia, ¿no? De crear una conciencia que sea no fabricada, sino elaborada, moldeada de manera sostenible para que pueda proveer un buen futuro de gobierno. Porque si nosotros proveemos una buena estructura de imagen, una buena estructura de gobierno a un candidato, esto no solamente va a ser beneficioso para su gobierno, sino también para los ciudadanos. Porque nosotros al final del día lo que somos es agentes de cambio, somos agentes de cambio de quizás unas cuantas personas que van a hacer un gran cambio para miles de personas. Entonces, yo creo que ese es el mensaje. Y en cuanto a la viralización de los mensajes, yo creo que tienen un punto de inflexión, porque, bueno, pues las noticias que se viralizan son las noticias que llegan normalmente a la fibra de la gente, ya sea para reírse o para decepcionarse. Entonces, esto sí juega un papel bastante fuerte, bastante predominante cuando de una elección se trata, especialmente en campañas electorales, que la viralización es brutal. Entonces, bueno, eso es yo creo que lo que hay que tener en cuenta, que esto es incontrolable. Lo que podemos controlar es lo que sale de nosotros. Pero el resto ya forma parte de una sociedad completamente incontrolable. Entonces, si nosotros podemos controlar nuestro mensaje, nosotros podemos construir una imagen para poder transmitirla y que nuestro mensaje sea lo más apegado a lo que nosotros queremos demostrar, entonces la gente nos va a percibir como queremos ser percibidos. Muchas gracias, Majo. Y terminamos con Roger. Roger, por favor, el audífono. Ok, pues quisiera como responder uno de los comentarios que nos hablaba sobre estrategia. O sea, yo pienso que la estrategia parte mucho, para la persona que nos hizo el comentario, parte mucho de la investigación y de sentarse en una mesa de trabajo, dividir cada una de las funciones, poner personas responsables y dolientes de cada tema y empezar a realizar un monitoreo de esas acciones. O sea, cada dependencia debe tener un doliente, cada dependencia debe tener un responsable, el cual debe dar unos resultados, ojalá semana tras semana, y que nos pueda demostrar con números, con hechos, con evidencias, que el tema se está realizando conforme se le planifica. Cuando se tiene la planificación de la estrategia, básicamente es un tema de listas de chequeo. Estas son las tareas que se tienen que realizar, estos son los objetivos a los cuales queremos llegar y los necesito en estos tiempos. O sea, eso es lo que necesitamos hacer. Por ejemplo, el tema de la estrategia del día de las elecciones inicia desde mucho atrás, de mucho tiempo atrás, y todo se tiene que dar conforme a la estrategia y conforme a la planificación. Digamos, muchas personas dicen, es que me hablan de estrategia, me dicen de estrategia, pero ¿cuál es la estrategia? O sea, díganme una estrategia. Cada territorio es diferente, cada personaje es diferente, cada campaña es diferente. Si nosotros no realizamos una investigación, si nosotros no dividimos cada una de las dependencias que consideremos sean efectivas para nuestra campaña, porque puede que, digamos, hayan dependencias, por ejemplo, el tema territorial. Si el territorio es chico, pues posiblemente el equipo no sea tan grande, pero si el territorio es grande, pues hay que dividir el territorio, hay que dividir los grupos poblacionales de cada territorio y cada cosa debe tener su doliente. Por ejemplo, en los casos digitales, el tema de la lista de difusión en WhatsApp es muy importante, pero si eso no se monitorea, si no se realiza una estrategia, si no se realizan, por ejemplo, unos campamentos donde se instruye a la gente a manejar estas tecnologías, que podamos ingresarlos a una base de datos, que podamos realizar un monitoreo por medio de llamadas telefónicas o envíeme un pantallazo de la difusión que está haciendo dentro de la estructura. Entonces, de eso se trata la estrategia, de hacer esos esquemas piramidales con tramos cortos de control, donde de verdad se ejerza control, donde de verdad se ejerza un seguimiento y donde se puedan mostrar esos resultados. Eso es el tema de la estrategia. Lo segundo, el tema de los
de los candidatos de laboratorio, pienso que la Roger, palabra... disculpa que te interrumpa, pero justamente Sí, para que tú puedas ayudarnos con tu respuesta, quiero sumar una pregunta más que nos llega y no me gustaría ignorar una ok, pregunta buena. Dice Álvaro Becerril, evangelista, dice, ¿qué tanto impacta la información, sea verdadera o falsa, durante la promoción de un candidato? Llámese guerra sucia, desprestigio entre un candidato y otro. Ahora ok. sí. Digamos, bueno, entonces digamos que voy a adelantar un poco esto relacionado con el tema de la viralidad. Entonces, digamos, cuando resultan estas noticias falsas, estas fake news, pues lo más recomendable y lo que muchos compañeros, colegas que han compartido panel conmigo, eh, tenemos, digamos, una decisión en común y es cuando sale una noticia falsa, por favor, si sale nuestro candidato, por favor, que todo nuestro equipo de trabajo tenga claro que lo primero que hay que hacer es guardar la calma, soltar su teléfono y preguntar qué se debe hacer. Porque muchos de los contenidos que salen en noticias falsas, pues como son noticias falsas, como son calumnias, como son temas que no tienen nada que ver con el candidato, sino que están destruyendo la integridad del candidato, pasa mucho es que las mismas campañas son las que viralizan esos contenidos. ¿Por qué? Porque el algoritmo de las redes sociales le da muchísimo más valor a los comentarios que compartir un contenido. Entonces, si yo veo que mi candidato lo están atacando y yo llego y dejo 10, 20, 30 comentarios diciendo que no es así, que no es así, que no es así, lo que va a pasar es que en las redes sociales de mis amigos a los cuales yo tengo agregado va a aparecer que yo comenté esa publicación y que yo comenté esa publicación y que yo comenté esa publicación. Entonces ahí es donde se va viralizando una fake news. Nosotros mismos somos los que nos encargamos de viralizar esos contenidos. Ahora bien, también hay noticias que digamos no son falsas, pero que afectan mucho al candidato y que su competencia empieza a utilizar para viralizar con sus propias estructuras y pagando pautas publicitarias. Las redes sociales no tienen muchas restricciones en cuanto a la publicidad que se puede hacer de estas noticias falsas. Mucho se filtra, mucho contenido se filtra de noticias falsas y logran la viralidad con presupuesto. O sencillamente tienen unos medios muy fuertes aliados que pueden sacar las noticias y esto se ve mucho. Pero también es que nosotros sepamos utilizar esa viralidad. No necesariamente es que nosotros seamos virales con un contenido, que si se hace es maravilloso, pero que en política es muy difícil y muy complicado y la viralidad para mí en un candidato se consigue con estructura y con presupuesto. Entonces, y también la creatividad juega un papel importante, pero la sociedad no está muy acostumbrada a compartir estos contenidos políticos, a no ser que generen algún tipo de entretenimiento o algo de valor. Y es más, ni siquiera el valor, porque podemos ver, digamos, muchas plataformas educativas que brindan muchísimo valor, que le enseñan a la gente muchas cosas, que tienen causas sociales, pero al fin de cuentas, en temas digitales, el entretenimiento y el amarillismo son los que tienen la joya de la corona. Entonces, es empezar a aprovechar ese tipo de contenidos para generar también una comunicación y para poder reflejar muchos temas. Se presencian muchos casos cuando empiezan a criticar un candidato y esa crítica se convierte viral. Por ejemplo, en estos días escuché una noticia, no sé, creo que una candidata al Senado en Estados Unidos, que la criticaron porque años atrás pues, bailaba, sencillamente bailaba, había unos videos donde en su universidad bailaba como estudiante y que como una persona que manejaba, digamos, ese tipo de comportamientos, pues podía llegar al Senado y convirtieron viral esa noticia, salió en televisión nacional y todo el tema. ¿Qué hizo ella? Sencillamente hizo una campaña donde bailaba y donde invitaba a la gente a bailar, donde invitaba a la gente. Entonces son temas que ella aprovecha, temas virales que posiblemente lo afectan, pero si se realiza una buena estrategia, una buena planificación, si soltamos los celulares y nos ponemos a pensar en cómo podemos aprovechar esto de la mejor manera, pues vamos a salir muy bien librados. Y en el tema de el arquetipo del político de laboratorio, pues cuando hablamos de laboratorio yo pienso que ya nos vamos como muy al extremo, como si tuviéramos un maniquí que no oye, ni ve, ni siente, y podemos cambiarlo de pies a cabeza. Yo pienso que pronto el concepto o la pregunta referente, digamos, al tema de laboratorio como tal, puede que no sea como un poco muy acertada, porque, digamos, cada uno de los candidatos sienten, cada uno de los candidatos pues tienen sus propias realidades, y lo que buscamos y lo que recomendamos, lo que se recomienda siempre es tratar hay temas que se pueden modificar, hay temas que se pueden entrenar, pero no en su totalidad. O sea, no creo, digamos, que haya un candidato hoy en día que sea un robot que se pueda programar y que sencillamente de aquí en adelante usted va a hacer ese tema, porque es un tema muy progresivo y es algo que el candidato también tiene que asimilar. Y si no lo asimila,
pues posiblemente en la comunicación que va a impartir va a ser una comunicación muy errónea y le va a pasar una factura grandísima. Y si lo logra, pues que para mí pues se puede, pero es muy complicado y tiene mucho riesgo, y no creo que haya campañas que quieran cambiar en su totalidad un candidato, porque, por ejemplo, el tema de los gestos en el rostro, su expresión corporal, el manejo de sus facciones, de sus ojos, de su boca, se convierte en un tema ya muy en detalle, que si en serio no son robots, son temas muy incontrolables. Y pasa mucho, por ejemplo, vemos por ejemplo, comportamientos de Donald Trump con su esposa, que digamos, por mucho que se entrenen, eso no va a llegar a feliz término. Entonces, digamos que en ese sentido, para que tengamos una precaución muy grande en este tema, podemos asesorarlos. Si, digamos, un candidato es muy fuerte con comunidades, es muy fuerte el tú a tú, pero digamos en escenarios de público, en escenarios donde tenga que realizar exposiciones, donde tenga que mostrar su plan de gobierno, no es muy fuerte, pues son cosas que sí se pueden corregir, que sí se pueden entrenar, pero digamos un candidato que en su totalidad no tenga, digamos, no tenga, digamos, ni un mínimo de aceptación por la gente, pues posiblemente va a ser muy complicado. Y a veces se ven casos, y muy posiblemente se presentan es porque hay candidatos que llegan sin merecer su aspiración. Sencillamente que por sus tendencias y porque están apadrinados por movimientos, digamos, muy grandes que de obligado este es y este fue y por encima de todos este es. Entonces ahí es donde empieza uno a tener muchísimos problemas. Entonces también es un llamado a los partidos, es un llamado, digamos, a las figuras que tienen bastante poder en sus países a que lo piensen un poquito. O sea, no pongan el tema, no lo conviertan en algo tan difícil. Y a veces hay candidatos que ni siquiera se sienten cómodos con su aspiración, sino que sienten que están ahí porque tienen que estar ahí. Entonces, se convierte en un tema bastante complejo. Se puede realizar, pero tiene muchísimo riesgo. No sé si de pronto se me queda algo por fuera. No sé, no alcancé a como tomar nota. Roger, muchísimas gracias. Yo creo que lo abordaste en su totalidad. Mis estimados, la verdad que ya estamos llegando al final de la transmisión. Ha sido una sesión muy, pero muy productiva. Apuesto que todas las personas que nos vieron se van con las dudas ya respondidas y más que dudas va con certeza. Para terminar este segmento, sí nos gustaría para toda la audiencia y los amigos de Política Suranalítica unas últimas palabras por parte de este panel internacional. Majo, por favor. Bueno, realmente yo estoy muy agradecida por la invitación y de poder compartir, bueno, este escenario virtual con Kiki y con Roger, que son profesionales también de la comunicación política y que, bueno, nosotros incentivamos todos los días, yo creo, no solamente a través de estos espacios, sino a través de nuestro trabajo con los candidatos y con los gobiernos, de crear una política más responsable, ¿no? Esa es, yo creo que la misión en sí de un agente de cambio y especialmente de las personas que estamos en esta área. Y yo creo que mi mensaje para la ciudadanía es que puedan analizar, ¿no? Puedan analizar el por qué yo voto por este candidato. No porque alguien me lo dice, no porque se ve bonito, sino entrar un poco, ahondar un poco más allá, tener un poco más de profundidad en el argumento del por qué yo voto, porque realmente eso es lo que va a cambiar el rumbo de un mundo que recibimos más complejo, con más miedo, con más incertidumbre y mucho más estricto sobre qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero ver en un gobernante. Entonces, sin embargo, ese resultado no lo vamos a ver en una campaña, lo vamos a ver en la ejecución de un gobierno. Por eso es necesario poder tomar en cuenta todos estos aspectos dentro de una campaña electoral que es la prueba de fuego que los candidatos tienen con los ciudadanos. Es como el casting que tienen con los ciudadanos para poder pasar la prueba y ganarse el gobierno que en sí los ciudadanos quisieran tener. Entonces yo creo que es un poco más de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y que como consultores es un reto nosotros también poder incentivar una construcción de un perfil de un candidato responsable, de un candidato basado en atributos reales, o si no los tienen, pues atributos entrenados, que sean sostenibles a través del tiempo y que puedan generar un cambio
realmente productivo, eficiente en una sociedad que está fracturada, en una sociedad que está llena de incertidumbre y desconectada de la clase política. Es necesario implementar todos los recursos que nosotros tenemos en base a nuestra experiencia, en base a nuestro conocimiento, para poder generar estos cambios. Gracias, Majo. Desde México, Quique, últimas palabras para la audiencia y nuestros amigos. Quique, el audífono, por favor. Agradecerte, Felipe, por la invitación. A Majo, a Roger, la verdad es que ha estado, como decimos por acá, muy sabrosa la plática. Y pues yo quisiera concluir con la conclusión y lo que personalmente coincido totalmente con Majo de que desde el área de la asesoría, de la consultoría, del apoyo a los candidatos debemos empezar a construir, primero que nada, narrativas posibles, pero sobre todo lo que yo aplico y lo que ojalá se pueda lograr es lograr que la congruencia sea la llave para poder cambiar este chip de los candidatos de solo querer ganar, para que ahora busquen trascender de una manera positiva en la ciudadanía. Creo que hacia allá va el ámbito del marketing político, el ámbito de la consultoría política, el decir, no solamente se trata de ganar, se trata de trascender, de qué vas a hacer con esa victoria y de qué manera vas a incidir positivamente en las personas que te han dado esa victoria. Y creo que la pandemia ha acelerado muchísimo tiempo y hay que aprovecharlo. Esa sería mi conclusión, Felipe. Muchas gracias, Quique. Para terminar, con lujo de detalles, Roger, por favor. Bueno, primero agradecerte, Felipe, por la invitación a todos. Este panel también hablamos acá muy chévere todos. Me encantó conocerlos, me encanta ser parte de estos espacios y digamos que mi llamado es un llamado a dejar un poco la crítica y tomar más acción. Hay muchas personas y muchos jóvenes que utilizan los medios digitales y sus voces para criticar, pero los vemos acostados en sus sofás criticando y criticando y no toman acción. Entonces, el llamado primero para los jóvenes y futuros gobernantes de nuestros países y de toda Latinoamérica es que tomen un poco más de acción, que empiecen a bajarle un poquito el tema del entretenimiento y empiecen a ver un poquito más la realidad que los rodea. Y a los gobernantes también un llamado a los que estén viendo, con un gobernante que nos esté viendo en este momento y que coja el mensaje que nosotros le estamos enviando, para mí es más que suficiente. Y es que piensen más en las personas que los están eligiendo, piensen más en las necesidades que están teniendo sus pueblos, dejen de pensar tanto en su bolsillo y piensen más en el bienestar de su comunidad. Entonces, ese es como el mensaje que quería darles y también invitar a las personas que nos están viendo, que se interesan por todo este tema de la comunicación política, el marketing, la estrategia electoral, a que tomen la iniciativa de hacer este ejercicio. Nosotros como consultores también tenemos una responsabilidad enorme y hay muchos pocos que están haciendo este ejercicio en toda América Latina. Entonces, tomarlo como profesión es algo también muy importante. En muchos países ya vemos pues que la profesión como tal es una profesión oficial, pero también vemos que son muy pocos los estudiantes que estudian ciencias políticas, que se interesan, digamos, por este tema, y precisamente por eso es que escogemos gobernantes que nos identifican con nuestros ideales, porque hay muy pocos asesores también que abanderan estos temas y estos valores, estos principios que creo que en este panel nosotros estamos manejando. Es un tema de transparencia, un tema de honradez, un tema de hacer las cosas bien. Entonces, descontaminemos un poco la política por medio de la asesoría. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Que Dios los bendiga. Felipe, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. Política sobre Analítica y todo el equipo que está haciendo de Política sobre Analítica este espacio les agradece y los invita nuevamente a estos espacios y les dejamos esto claro. Las puertas de Política sobre Analítica siempre estarán abiertas para ustedes. Hasta una próxima ocasión, les deseamos un excelente fin de semana y éxitos, muchos éxitos en cada uno de sus países. Yo sé que la cosa está dura, pero hay que echar para adelante. Quique desde México, Roger desde Colombia y Majo desde Ecuador.
Les agradecemos de todo corazón por su asistencia. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias, chao. Eso ha sido el espacio del día de hoy, campañas políticas y estrategias digitales. Estrategias políticas y campañas digitales hemos abordado el día de hoy con este panel de categoría internacional. Cada vez estamos elaborando más espacios, más contenidos, más información y nos gustaría también saber su opinión. Si tienen algún tema en especial que nos quieran recomendar, háganlo con toda la confianza porque nos gustaría saber cuál es su opinión, qué necesitan, qué información les parece más útil para estos meses que se vienen. Política sobre Analítica, una asesora y consultora política orense que está haciendo impacto con sus contenidos de valor. Siempre a los servicios de la política desde un punto de vista profesional y técnico. Consultorías y asesorías de Política Sur Analítica. Muchas gracias por su sintonía, queridos amigos. Hasta una próxima ocasión. Excelente fin de semana.